buenas noches, perdón. Bueno, muchísimos temas para analizar. Hace un rato Luis Majul contaba los detalles de su última reunión con el presidente Milei. Si quiere arranquemos por lo más resonante, que es lo que estamos viviendo hoy en Rosario, y después vamos un poco a la situación política. Pero, ¿qué opina de lo que está pasando hoy en Rosario? Ayer estuvimos conversando con el presidente por la tardecita, a la noche, sobre varios temas, particularmente sobre el tema de Rosario, el significado que tiene la situación que se ha planteado ahí, estos tremendos crímenes que hemos visto y nos han conmocionado, ¿no? Como decía recién Luis, ¿no? Cuando uno ve esas imágenes de este chico de 25 años, padre de un chiquito de 2 o 3 años, asesinado de esa manera tan brutal, tan fría, ¿no? Es una cosa que no se puede creer. Yo lo que vi es, por supuesto que hace días también vi la decisión que tiene el gobernador Puyaro para luchar contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, en particular en la ciudad de Rosario. Él ha sufrido amenazas personales, las viene sufriendo en este periodo, pero eso no ha disminuido en nada su decisión y su convicción de luchar contra este flagelo que sufre la provincia de Santa Fe. Y lo vi al presidente muy convencido de poner todas las fuerzas ahí, porque si hay algo que hemos visto como ejemplo en otros países de Latinoamérica, es cómo el narcotráfico se adueña de ciudades y de países y se establece como una especie de gobierno paralelo, ¿no? Entonces, cuando uno deja avanzar esto y no le pone freno con contundencia, termina en eso y después es muy difícil erradicarlo. Yo creo que la decisión del gobierno está en luchar fuertemente, lo ha expresado la ministra de Seguridad con mucha claridad, y la decisión en ese tuit, en ese comunicado oficial del gobierno, el comunicado y el tuit, no hacen más que confirmar que el gobierno no va a dar un paso atrás en esta lucha, ¿no? Y lo va a apoyar al gobernador de la provincia absolutamente también, ¿no? Ministro, cuando vamos a la génesis de esto que se está viviendo, hace pocos días mostrábamos una de las últimas amenazas que se habían hecho, estas amenazas, ¿no? Cobardes que se ven. Mira, aquí esta guerra no es por territorio, es contra Puyaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes. Por año nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, que se respeten, no queremos negociar nada, queremos nuestros derechos, esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia, Puyaro y Cococcioni, carguen con muertes inocentes. Atención, zona norte, zona sur, zona oeste, unidos. Este tipo de carteles que parecen de ficción. Lo hemos visto en montones de series en Netflix y en otras plataformas donde se muestran lo que han sido estas bandas de narcoterroristas, en definitiva, ¿no? Porque se empiezan por ser narcotraficantes y se convierten en terroristas finalmente, ¿no? Estos son actos terroristas los que han pasado, no son crímenes comunes, ¿no? Son crímenes tratando de generar terror y de apretar de esa forma a las autoridades. Y generan lo que pasó, obviamente, este cacerolazo que estábamos viendo recién es la reacción de una sociedad que está sumida en el terror de que esto continúe, ¿no? Por eso es la acción, para eso es la acción terrorista. Entonces, la decisión de combatir el narcoterrorismo tiene que ser absoluta, y lo es de parte del gobierno, y lo es de parte del gobierno de Santa Fe. En esta oportunidad hay una conjunción de ambos gobiernos para trabajar contra este flagelo, ¿no? Usted hablaba recién de la ministra de Seguridad y un poco lo que van a decidir también desde el Ministerio del Interior desde mañana. Veamos qué es lo que decía Patricia Bullrich. Nosotros vamos a llevar más efectivos, vamos a llevar... ¿De qué fuerza de seguridad, ministra? Vamos a llevar de la Gendarmería Nacional como principal fuerza, la Prefectura Naval también va a trabajar, y además estamos bajando lanchas inteligentes, Yaldax, para el control de la hidrovía. Estamos trabajando con la Policía Federal, especialmente en zonas territoriales, pero especialmente en la parte de investigación y de inteligencia criminal, y con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que en Rosario tiene una gran tradición de investigación criminal. Además, el Servicio Penitenciario Federal va a absorber aquellos presos que todavía están en la cárcel de Piñeiro, que es una cárcel que no tiene mucho espacio para pabellones especiales.
Ministro, esta parte de lo que usted planteaba recién y también en esto sí no hay grieta. Ella hablaba hace un rato también de el gobierno anterior, decía, tuvo una postura zafaroniana respecto de la inseguridad. ¿Hoy hay consenso respecto de cuál tiene que ser la política de Estado? Absolutamente. Yo creo que no hay que dar ni un paso atrás, como decía recién, pero hay que ser muy activos, ¿no?, en la lucha contra el crimen organizado. Como decía la ministra recién, las tareas de inteligencia son fundamentales en esto, ¿no? Poder descubrir todas las conexiones que tiene el delito, las conexiones que puede tener el delito incluso con miembros de las fuerzas, con miembros de la política, todo este entramado que hay que genera tanta impunidad y que ha generado tanta impunidad, se corta cuando todos los estamentos públicos trabajan en conjunto para combatirlo, ¿no? Así que yo creo que hay la esperanza de que finalmente se pueda terminar con este flagelo como corresponde a un Estado de Derecho, ¿no? El poder político es el que tiene que imponer las reglas contra la delincuencia, y esto de imponer reglas a través del terror por parte de la delincuencia no es tolerable de ninguna manera, ¿no? Lo llevo cronológicamente de lo que fue este fin de semana de hiperacción política y de economía real y de política real. Esta es la cuestión, lo que estamos viviendo ahora en Rosario, pero también el fin de semana tuvo una ida y vuelta entre el presidente de la Nación y la ex vicepresidenta de la Nación, que arrancó con un tuit de Cristina Fernández de Kirchner, donde hablaba de algo que había informado Victoria Tolosa Paz. Arranca primero el presidente Milei con este tuit, que dice: me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno. Después siguió, ¿no? Siguió cada día que pasa, encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos. Bueno, sigue este tuit, vamos al tuit que sigue. Por parte del presidente, dice: en un momento de crisis como el actual, en el que la sociedad está realizando un esfuerzo heroico, los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Después vino un retruco, ¿no? Estaban jugando al truco de la política, dice: la vicepresidenta lo hacía más valiente presidente, resulta que descubre que usted y sus funcionarios aumentaron el sueldo un 48% y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí. Sigo con el tuit siguiente, ustedes lo están leyendo, pero para no hacérselos tan largo, sigue el presidente de la Nación en lo que era ya House of Cards versión argentina, versión versión Elon Musk. Además, podría empezar, le dice el presidente de la Nación, por hacerse cargo de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, del peor gobierno de la historia argentina. Retruca la vicepresidenta, ex vicepresidenta: ay, presidente, usted quiere pelearse conmigo, pero no habla, para que no hablemos del decreto que firmó, dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de argentinos. Siguió esto, ¿no? Uno lo seguía, la verdad que era adictivo porque era política en estado puro. Mire acá la reproducción, le retrucó la vicepresidenta, la ex vice, o la CFK, y acá dice: acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. Ya que la vi tan preocupada, dice, por las jubilaciones, ¿qué le parece si anulo los 14 millones que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse. No terminó ahí, ¿eh? La ex vicepresidenta dice: buen día, presidente. Mientras ya ahí todos dormíamos, confieso. Hoy por la mañana pude leer el posteo que me dedicó a las 0:30 de la madrugada. ¿Qué hacía, presidente, a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar una canción de Los Redondos: alguien induce el pequeño gran matón de Internet. Y el que viene es el cierre de SFK, que no le retrucó el presidente. Cálmese, presidente, en ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo, descansar en los horarios habituales. Créame que es muy dura la tarea de gobernar y lo que menos necesitamos hoy es un presidente amenazando por Internet. Y mientras tanto los tweets, los retweets, los faveos, el nanoclima de alta intensidad que es X explotaba. Como ministro del Interior, ¿qué siente cuando ve este truco y retruco y cuánto fue el error o no de haberse aumentado 48% los salarios? Yo estaba con el presidente en medio de esos ¿En tiempo tweets. real mientras tuiteaba? Sí, anoche estaba. Cuéntenos, por favor, todo. No, porque lo que, para decirle a la expresidenta que a esa hora que ella menciona, el presidente estaba activo, trabajando, y estábamos conversando sobre varios de los problemas que afectan hoy a los argentinos. En primer lugar, yo digo con total claridad, el presidente nos dijo
a todo el gabinete, cuando empezó el gobierno, acá no va a haber aumento de salarios para ninguno. ¿Queda claro? Así fue. O sea que yo tenía claro que no iba a haber aumento de salario desde que comenzamos el gobierno, el 10 de diciembre. Cuando se genera esto, el presidente no fue consciente, es consciente de que estaba dando un aumento conforme a la paritaria pública, pero no fue consciente que ese aumento significaba también un aumento para el gabinete o para los funcionarios de más alta escala política, digamos. Y obviamente cuando le enrostran esto, la diputada que lo hizo, Tolosa Paz, Victoria Tolosa Paz, entonces el presidente se da cuenta que había firmado un decreto que implicaba eso, entonces buscó las normas, averiguó y entendió que había habido un error y por eso lo rectificó y sacó la norma contraria, o saldrá la norma contraria ayer mismo, creo que fue, o hoy a la mañana. Cuando anunció que iba a salir la norma anunció que iba a contraria. salir, ¿no? Tiene que publicarse obviamente en el boletín oficial y si se hicieron, se acreditaron haberes con esos montos, serán devueltos o retenidos por el gobierno, por el banco mismo, ¿no? Así que, digamos, yo tengo claro cuál fue la intención del presidente. Ahora, que se utilice este tema como una chicana por una expresidenta y vicepresidenta que cobra jubilación y pensión por 14 millones de pesos, 14.000 dólares, cuando la jubilación promedio en la Argentina es de la jubilación más baja es de 200 dólares, me parece que es un poco inequivalente, ¿no? Me da como la sensación que el presidente Milei la dejó al descubierto a la presidenta que se quejaba por un tema cuando ella es beneficiaria de una jubilación y una pensión que no tienen el resto de los argentinos, ¿no? Hubo mucho debate, ministro, si el presidente había cometido un error de no haber leído o si hubo el si pasa de la Argentina que tantas veces nos ha hecho daño. No, es que no fue un error de no haber leído. El presidente firma un decreto donde establece que, de acuerdo a la paritaria estatal, el aumento que correspondía. Eso automáticamente dispara el incremento al resto de los funcionarios políticos. Obviamente el presidente no observa eso, sino, a ver, para ponerle un poco de lógica, si el presidente cuestionó el incremento de los diputados y senadores, ¿le parece razonable, José, que el presidente haya hecho un aumento al mismo tiempo para sí mismo y para sus ministros? No tiene sentido, no tiene lógica. Bueno, ahí ¿no? está cuando lo decía en una entrevista que le dio a Esteban Trebuch el presidente, cuando hablaba no de su sueldo, sino del resto, de cómo iba a retrotraerlo. Míralo. Tanto Martín como Victoria tenían que firmar los aumentos, que también eran los aumentos de la gente, que era el resultado de la paritaria de la gente del Congreso, y en función de eso se firmó eso. Obviamente que dado la situación del país, o sea, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que básicamente avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas, sí, y que queden expuestos frente a la sociedad. Entonces, ¿te parece mal que los diputados suban el sueldo? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y entiendo que puedan tener necesidades, pero hay 60% de argentinos pobres. Claro. Y más de 10% de argentinos indigentes. Entonces, que no me vengan con que a ellos no le alcanza, porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor, con muchísima menos plata. Ahí está lo que usted planteaba respecto del resto. Estuvo con el presidente entonces cuando empezó a tuitear. Se hablaba, imagino, del saldo de la reunión con los gobernadores. Sí, para eso fue que me convocó el presidente. Lo dinámico de los 100 días, casi 100 días de gobierno, es que la agenda va iterando mucho. ¿Cómo sigue eso? Vimos su conferencia de prensa, vimos lo que dijeron los gobernadores, que salieron bastante optimistas respecto de la reunión, pero ¿cómo son los capítulos que vienen? Sí, efectivamente, yo creo que la reunión fue una buena reunión en términos políticos, ¿no? de diálogo y de entender las realidades provinciales, los reclamos. Las provincias siempre tienen reclamos que formular al gobierno nacional en un sistema macroeconómico argentino que está desequilibrado hace mucho tiempo. Entonces esto genera que los propios gobiernos provinciales no tengan
en claro cómo continuar con sus presupuestos, ¿no? Varias cosas sucedieron ahí. Nosotros planteamos cuáles eran, por supuesto, el camino hacia el pacto del 25 de mayo que propuso el presidente de la Nación en varios puntos que atacan o abarcan fundamentalmente temas vinculados a la libertad económica, ¿no? Son los temas que pueden generar el crecimiento de la Argentina. Algunos de esos temas están previstos en la ley bases, que son temas que benefician o que esperan muchas de las provincias. Muchas de las patagónicas que se oponen, por ejemplo, al impuesto a los ingresos personales, se benefician con todo el tema de regulación, desregulación, como quiera llamárselo, hidrocarburífera y minera, lo mismo que las provincias del noroeste, todas las provincias cordilleranas, de manera que nosotros le planteamos, hemos aligerado la ley bases poniendo todos los puntos en que había acuerdos en el Congreso de la Nación para tratar de obtener el consenso ahora para llevarla adelante. Y después estaba también la parte fiscal que contenía la ley de los ingresos personales, como también la moratoria fiscal, la regulación, todo tipo de regulaciones que tienden a normalizar la situación fiscal, ¿no? Y en eso había acuerdos y desacuerdos, digamos, en algunos aspectos. Sobre todo en ganancias, ¿no? Sí, algunos gobernadores estaban de acuerdo porque eso les soluciona varios de los problemas de sus ingresos provenientes de la coparticipación, y otros que tenían desacuerdos, entendiendo las motivaciones, porque los salarios en sus provincias, por razones que las provincias del sur sobre todo, son más altos que los salarios del resto del país. El personal de convenio, por ejemplo, de petroleros, es más alto cuando uno mira el mapa a nivel país de la media de los de convenio. Claro, pero lo que nosotros decimos que una cosa en el caso particular de los petroleros son lo que se llaman los petroleros de pozo, que tienen un régimen especial, que impide que se le cobre impuestos igual que al resto, pero la otra es que personal que no está en la zona petrolera, que están por ahí en las oficinas de las petroleras, en Puerto Madero o en otros lugares de la ciudad de Buenos Aires, también utilizan la misma excepción al régimen. Entonces, a veces se genera un abuso de la legislación que perjudica al común, al total, ¿no? Y que pasa en tantas cosas, ¿no? Porque también pasa, estaba leyendo algunas cifras muy interesantes de un trabajo que publicó Osvaldo Giordano con dos colegas más sobre, que se llama Decadencias, creo, el libro, donde habla sobre el sistema previsional, fundamentalmente argentino, ¿no? Que se lleva una de las partes más grandes del presupuesto nacional, ¿no? Con alrededor del 40% del presupuesto, sí. Banca el sistema previsional. Y ahí uno ve el desastre en que se ha convertido la Argentina, ¿no? Por imprevisión total, por falta de profesionalismo, de entender los problemas, de hacer los cálculos actuariales, etc. Para darse una idea nomás, ¿no? De cada 100 pesos que se lleva una jubilación, solamente 55 pesos vienen de los aportes de los trabajadores. 35 pesos vienen de impuestos específicos que tiene, como el IVA, impuesto al cheque, todo esto que se han ido poniendo específicamente para bancar el sistema previsional, y 15 pesos vienen del Tesoro Nacional. Todo eso es lo que desequilibra el sistema. Entonces resulta que tenemos 3.600.000, esto es que hablando de cifras del año 2020 creo que es, no, posteriores a eso, tenemos 3.600.000 jubilados que han recibido su beneficio por un sistema de moratoria. Es decir, o no han hecho ningún aporte o han hecho menos aportes y los pagan, se lo retienen del propio beneficio de la jubilación que se le otorga. 3.600.000. Y 3.200.000 son jubilados que hicieron todos los aportes. Digo, el peso de un perfil de jubilados respecto al otro. Porque todo se ha hecho mal, porque todo se ha calculado mal, porque no somos un país que ha tomado los temas con seriedad. Entonces, yo me acuerdo que cuando decían allá por el año 2002, en plena crisis, ¿no? Y después cuando asumió el presidente Kirchner, y hasta el año
2007, 2008 decían que había superávit fiscal. Claro, no se actualizaron, no hubo movilidad jubilatoria en ese periodo. Entonces, todo lo que tenía que hacer el Tesoro para aportar no lo hizo y después vinieron los juicios. Si se acuerda, se los pagó esos juicios el blanqueo que se hizo durante la gestión de Macri. Pero digo, todo es así en la Argentina. Pero ahora, ¿cuánto le preocupa? Porque la verdad es que en estos meses también los jubilados han tenido una pérdida de poder adquisitivo. Pero hay una fórmula que está establecida por una ley que les va actualizando trimestralmente el aporte. ¿Y el nuevo proyecto les mejora su...? Bueno, la intención es, si se acepta la fórmula que va a proponer el Ejecutivo al Congreso, es una fórmula que pasa de actualizarlo de la forma que se está actualizando actualmente, se pasa a actualizar por el índice de precio del consumidor. Con lo cual está pegado a la inflación. Está pegado a la inflación, hay un periodo que se hace una actualización particular, porque como usted señala, viene perdiendo, José. Entonces por ese periodo se va a actualizar el 10% extra en el primero, si es que se hace ahora, ¿no? Si podemos sacar la ley, porque la actualización debería hacerse por el primer trimestre, conforme a la fórmula anterior. Si pudiéramos hacerlo en el segundo trimestre, entonces estaríamos solucionando un problema. Ahora, si pasa el segundo trimestre, no se puede hacer hasta el mes de julio, ¿no? Es así. En minutos va a estar Hugo Alconada Amón para contarnos también, ¿no?, la trastienda de lo que está pasando en Rosario desde la génesis. Pero quiero compartir con usted el tema de la inflación y la definición del presidente respecto de lo que viene en materia de inflación. Mirá. Lo que vos ves en el dólar es un indicador temprano de lo que te está pasando con los precios, porque es un activo financiero, entonces va primero. En ese sentido, a mí me parece que es notable lo que está pasando con el dólar, porque lo que te está diciendo es, dado que es la moneda que más se apreció en el mundo y que se cayó como un piano, eso te estarías mostrando que de acá en adelante, en algún momento, la inflación se va a derrumbar como un piano. Es decir, nosotros estamos mirando niveles de inflación, y que si desde el 15, que si después baja tanto, lo que fuera, y puede ser que se caiga como un piano la inflación. Y eso en algún momento va a pasar, Esteban, eso en algún momento va a pasar. ¿Por qué? Porque yo te pregunto, ¿cuándo, si no soy mago? No, porque el tiempo es del creador. Ministro, le voy a cometer una infidencia que no hago habitualmente, que es ser un poco endogámico, autorreferencial, pero lo hago porque es lo que pasa hoy en la mayoría de las familias argentinas. Asado familiar, cumpleaños de hermanos. La pregunta es, bueno, ¿cuándo se da vuelta? ¿Cuándo mejora? ¿Cuándo va a ser el punto de inflexión? Esta línea con la que le preguntaban al presidente, pero usted que está ahí, que es ministro del Interior, ¿cuándo cree que esta situación, que ustedes mismos lo admiten, de un ajuste que es realmente muy importante, va a dar la vuelta? Hablamos mucho de este tema anoche con el presidente, esto que está comentando ahí de la inflación, con papel en mano, y por ahí le molesta a la expresidenta Kirchner, ¿no?, que está trabajando a la noche con números en mano y haciendo cuentas en serio y ajustadas a la realidad y no fantasías, ¿no? Hay que contarle a la gente, el presidente tiene una fórmula cuando habla con una entrevista o por ahí con su gabinete, que empieza a hacer como círculos con un cálculo matemático y va poniendo como distintas enumeraciones de lo que ocurre. Sí, él está convencido que, como dijo recién, que la inflación va a caer como un piano, ¿no? O sea, va a ser fuerte la caída. Este mes pasado se espera una caída significativa. Venimos de 25, 20, por ahí el 15, por ahí el 15 o por ahí un poquito menos. No sé exactamente cuánto va a ser, no tengo el dato preciso, ¿no? Pero todos los que opinan sobre este tema ven que la inflación ha caído y algunos opinan que la inflación de un dígito puede estar el mes próximo o el otro, ¿no? O sea, claramente hay una tendencia a la baja. Eso es consecuencia, sin duda, de un ajuste severo de gastos, que había que hacerlo, José. No había posibilidad de no hacerlo. La Argentina no caía en un desastre económico que genera la hiperinflación. Todo este acomodamiento de precios, esto que hoy la gente dice que no sabe cuánto vale cada cosa, que es la verdad, porque hay que... Todos los precios relativos, vale uno, en otro vale otro. Claro, todos los precios relativos de la economía tienen que acomodarse finalmente, ¿no? Esto que planteaba, yo creo que con mucho acierto, el ministro Caputo a los formadores de precios de grandes cadenas de supermercados el otro día, es decirle, bueno, pero muchachos, ustedes lo que están haciendo, dice, bueno, esto vale 100 pesos, si lleva uno más, el segundo le vale 70. Entonces, ¿cuál es el precio real? ¿Es 85
100 o 70. Entonces dice, ¿por qué no ponen los precios reales? Porque yo creo que hay por la historia que tenemos en la Argentina, hay una especie de tendencia a la protección que hacen los comerciantes, a protegerse por si esto fracasa, ¿no? Entonces, esto como no va a fracasar, lo que le está pidiendo el ministro Caputo a los formadores de precios es pongan el precio real que tienen. El precio real, ¿cuál es? Es el precio al que la gente se los compra, ese es el mercado, ¿no? Y el otro miedo que hay hoy, esto lo citaba recién, asado típico familiar, lo llevo ahora a los inversores, vinieron varios fondos de inversión en el último tiempo. La pregunta que hacen tiene dos ejes, una gobernabilidad, que se lo deben haber hecho en alguna visita reciente, y la otra tiene que ver con si es sustentable el modelo. ¿Qué les respondió? Que sí, yo tengo absoluta confianza en lo que está llevando adelante el presidente. Lo veo con ideas muy claras hacia dónde va y lo veo no solamente con convicción, sino lo veo con mucha fuerza para llevarlo adelante, ¿no? O sea, no tiene la más mínima duda. Y la ventaja que tenemos es que es un presidente que sabe de economía. Entonces, no habla sobre fantasías, habla sobre números concretos de la economía y eso es un cambio importante. Lo han reconocido las funcionarias de Guita, la funcionaria que estuvo aquí la vez pasada. Fondo Monetario Internacional. Del Fondo Monetario. Dijo, bueno, es la primera vez que converso con un presidente que habla de igual a igual en economía, ¿no? Y es una economista de primer nivel. Como dice el presidente, es una economista de primer nivel, pero que está un poco con esta idea de los funcionarios de los organismos multilaterales, internacionales, pero en realidad sí pudieron hablar de la economía del país y todos estar sorprendidos de la magnitud del ajuste fiscal que está llevando el gobierno, pese a la dureza. Y lo que los sorprende a la gente es el acompañamiento. A la gente me refiero a los funcionarios que analizan cómo avanza o cómo se lleva adelante este proyecto en la Argentina. Les sorprende el acompañamiento de los sectores sociales, cómo la gente está acompañando con esperanzas hacia el futuro, porque ven que esto era necesario hacerlo, ¿no? Entonces, y ven un presidente que le habla con claridad. José, yo vi lo que fue la repercusión del presidente en Expoagro el martes pasado cuando fuimos, ¿no? Y la realidad es que la gente le expresa un apoyo al presidente que para mí es absolutamente inusual en otras oportunidades y en otros periodos, ¿no? Entonces creo que en esta vez los argentinos estamos de acuerdo que tenemos que sufrir este momento, tenemos que pasar esta crisis para que aparezca el rebote de la economía y el crecimiento que se va a dar en los próximos meses cuando haya caído la inflación, salgamos del cepo. Va a tener la Argentina un crecimiento importantísimo. La última, se habla de privatizaciones, se ha dado un listado más ajustado respecto de las empresas por privatizar. ¿Cuándo arranca esa agenda? Bueno, en cuanto podamos sacar la ley y estemos autorizados, obviamente ya se están haciendo estudios y análisis sobre las distintas empresas, sobre cómo llevar adelante estos procesos. En cuanto estemos habilitados para hacerlo, se avanzará y se presentarán después las distintas metodologías de privatización total o de privatización intermedia, digamos, minoritaria o participación estatal mayoritaria en algunas empresas para comenzar ese proceso. Yo creo que vamos a tratar que la ley base salga lo más rápido que podamos para poder avanzar. ¿Tiene fecha? Bueno, estamos conversando, así como conversamos con los gobernadores. Yo he hablado con los presidentes de algunos bloques, todavía me falta seguir conversando un poco más para entender que estamos sintonizando una frecuencia parecida y podemos avanzar. No queremos cometer errores en esto porque si no genera una expectativa y una frustración. No es bueno ni internamente ni internacionalmente. Por esto que se daba recién de que hay mucha expectativa con la Argentina en el mundo. Hay muchos inversores. Yo he recibido no menos de 20 o 30, entre 20 y 30 fondos, porque algunos venían en conjunto, otros venían por separado en las últimas 2 semanas y todos interesados en saber cómo veíamos que esto iba a evolucionar en términos políticos y en términos de gobierno, ¿no? La última, ahora sí, estuvo con el presidente en el momento donde tuiteaba, con la vicepresidenta y demás. Si tuviera que ponerle un título, usted no es periodista, pero un título a cómo lo vio al presidente en las últimas 48 horas. No, muy bien. Yo lo veo con mucha
claridad, con mucha convicción, con mucha confianza. Lo vi muy sereno. O sea... No, la templanza que le recomendaba la yo lo vi vicepresidenta muy, no hacía falta. yo lo vi muy sereno. El tipo le contestaba y después paró, ¿no? Pero con mucha tranquilidad, ¿no? Muchísimas gracias No, por José, al haber contrario. venido.